Te odio, Mateo. Te odio como nunca he odiado a nadie. Destruiste nuestra familia por una calentura. Y ahora me dices que ella está embarazada. Lárgate de mi casa. Fueron las últimas palabras que Elena le gritó a su esposo antes de que él cruzara la puerta con una maleta mal hecha y los ojos hinchados de tanto llorar. Afuera llovía, como si el cielo mismo llorara por la familia que acababa de romperse en 1000 pedazos. Elena se derrumbó en el suelo de la sala, donde hace apenas unas horas habían cenado todos juntos. Ella, Mateo y sus 2 hijos adolescentes, quienes ahora observaban la escena desde lo alto de la escalera, con los rostros marcados por el miedo y la confusión. Elena Fuentes había dedicado 22 años de su vida a construir lo que ella consideraba un matrimonio perfecto. Desde que conoció a Mateo Gutiérrez en la universidad, supo que era el hombre con quien quería envejecer. Él era profesor de literatura en una preparatoria de la Ciudad de México, y ella dirigía una pequeña pero exitosa agencia de viajes que había fundado con sus propios ahorros. Juntos habían superado momentos difíciles: la muerte de los padres de ella, la enfermedad de su primer hijo, las estrecheces económicas de los primeros años. Habían construido una casa modesta pero acogedora en Coyoacán, un barrio tradicional donde criaban a Sebastián, de 17 años, y a Valeria, de 15. El matrimonio que todos admiraban, el que parecía inquebrantable, se había desmoronado en una sola noche cuando Mateo llegó a casa con la mirada perdida y le confesó entre sollozos que llevaba 6 meses manteniendo una relación con Daniela, una maestra nueva de 28 años que había llegado a la escuela. Está embarazada, Elena. Tiene 2 meses. No sé qué hacer. Te lo tenía que decir. Las palabras habían caído como un puñal en el corazón de Elena, quien a sus 45 años jamás imaginó que estaría enfrentando una traición de esta magnitud. Ahora, 3 días después de que Mateo se marchara, Elena permanecía sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. No había podido dormir desde aquella noche. Sus ojos, antes vivaces y llenos de luz, ahora lucían apagados, rodeados de ojeras profundas. Su cabello negro, normalmente impecable, caía desordenado sobre sus hombros. Las arrugas alrededor de sus ojos, que antes hablaban de risas compartidas, ahora parecían surcos de dolor. «Mamá, deberías intentar dormir un poco», dijo Sebastián, quien había bajado al escuchar ruidos en la cocina. El muchacho, alto y delgado como su padre, se acercó y puso una mano sobre el hombro de su madre. Elena levantó la mirada y vio en los ojos de su hijo el mismo desconcierto que ella sentía. «No puedo, hijo. Cada vez que cierro los ojos veo a tu padre con ella». La voz se le quebró. «¿Cómo pudo hacernos esto? 22 años juntos, 2 hijos. ¿Para qué? ¿Para cambiarnos por una aventura con una mujer que podría ser su hija?» Sebastián no tenía respuestas. Nadie las tenía. La traición de Mateo había sacudido los cimientos de todo lo que creían saber sobre el amor, la familia y la lealtad. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de dolor. Elena tuvo que explicarles a sus padres ancianos por qué Mateo ya no vivía en casa. Tuvo que enfrentar las miradas compasivas de vecinos y amigos que se enteraron rápidamente del escándalo. El profesor Gutiérrez dejó a su esposa por una maestra nueva que espera un hijo suyo, murmuraban en el barrio. La noticia se había esparcido como pólvora, especialmente en la escuela donde Mateo enseñaba y donde Valeria estudiaba. La adolescente había dejado de asistir a clases, incapaz de soportar los cuchicheos y miradas de lástima. Elena intentaba mantenerse fuerte por sus hijos, pero por dentro se desmoronaba. Cada rincón de la casa le recordaba a Mateo. Los libros en el estudio, el sillón donde leía los domingos, el jardín que habían plantado juntos. Incluso el aroma del café por las mañanas le traía recuerdos de desayunos compartidos, de planes hechos entre risas, de una vida que ya no existía. Una tarde, mientras ordenaba facturas en el comedor, encontró una fotografía olvidada entre los papeles. Era de su boda, 22 años atrás. Elena, radiante en un sencillo vestido blanco, miraba a Mateo como si fuera el centro del universo. Él la sostenía por la cintura, y sus ojos reflejaban la misma adoración. «¿Cuándo dejaste de mirarme así?», susurró Elena a la imagen, mientras una lágrima caía sobre el papel fotográfico. «¿En qué momento me convertí en alguien a quien podías traicionar?». La agencia de viajes, que siempre había sido su refugio y orgullo, ahora se sentía como una carga imposible de sostener. Elena pasaba horas mirando fijamente la pantalla de su computadora, incapaz de concentrarse en reservaciones o itinerarios. Su socia, Mariana, había asumido la mayor parte del trabajo sin quejarse,
entendiendo que Elena necesitaba tiempo para procesar su dolor. «Deberías tomar unas vacaciones», le sugirió Mariana una tarde, mientras cerraban la oficina. «Tal vez ir a Oaxaca, a la casa de tu tía. Un cambio de aires te haría bien». Elena negó con la cabeza. «No puedo dejar a los chicos solos. Están tan afectados como yo». «Entonces llévalos contigo. Sebastián y Valeria también necesitan alejarse de todo esto. Especialmente la niña. Me dijiste que no quiere volver a la escuela». Elena consideró la idea. Quizás Mariana tenía razón. Quizás lo que todos necesitaban era distancia, un espacio para sanar lejos de los recuerdos y los murmullos. Esa noche, al regresar a casa, encontró a Valeria encerrada en su habitación, como había estado desde que Mateo se fue. Sebastián, en cambio, estaba en la sala, mirando álbumes de fotos familiares. «¿Qué haces, hijo?», preguntó Elena, dejando su bolso sobre el sofá. «Intento entender», respondió él sin levantar la vista. «Miro estas fotos y veo a papá sonriendo, abrazándonos, pareciendo feliz con nosotros. No logro conectar a ese hombre con el que nos abandonó por ella». Elena se sentó junto a su hijo y observó las fotografías. Vacaciones en la playa, cumpleaños, graduaciones, momentos ordinarios que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra familia. «Tu padre nos amaba, Sebastián. De eso estoy segura. Pero el amor a veces no es suficiente. Las personas cambian, toman decisiones que no podemos entender. ¿Lo perdonarías?», preguntó el muchacho, mirándola directamente a los ojos. «Si papá viniera y te pidiera otra oportunidad, ¿lo dejarías volver?». La pregunta golpeó a Elena como una ola fría. No se había permitido pensar en esa posibilidad. ¿Perdonar a Mateo? ¿Reconstruir una familia sobre las cenizas de semejante traición? «No lo sé, hijo», respondió con honestidad. «Ahora mismo, el dolor es demasiado grande para pensar en perdón». Sebastián asintió, comprendiendo. Luego cerró el álbum y lo dejó sobre la mesa. «Voy a ver cómo está Vale», dijo, levantándose. «No ha comido nada en todo el día». Elena observó a su hijo mayor subir las escaleras. Había madurado tanto en tan pocos días. La traición de Mateo los había obligado a todos a crecer de golpe, a enfrentar realidades para las que no estaban preparados. Antes de continuar con su rutina diaria, Elena se detuvo un momento frente al espejo del pasillo. Apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Se veía mayor, cansada, con los hombros caídos por el peso de una pena que parecía no tener fin. «¿Quién eres ahora, Elena?», se preguntó en silencio. «¿Quién serás sin él?». La respuesta no llegó esa noche, ni las siguientes. Los días se convirtieron en semanas, y Elena se movía por la vida como una sonámbula, cumpliendo con sus obligaciones básicas pero sin realmente estar presente. Hasta que una mañana, mientras desayunaba sola en la cocina, sonó el timbre de la puerta. Al abrir, se encontró frente a frente con Lucía, su vecina de toda la vida, una mujer de 70 años, que había sido como una segunda madre para ella. Sin decir palabra, Lucía la abrazó fuertemente. «Ya es hora, mijita», le dijo al oído. «Ya es hora de que dejes de ahogarte en ese dolor». Elena se quebró en los brazos de aquella mujer que la había visto crecer, casarse, convertirse en madre. Lloró como no se había permitido llorar frente a sus hijos, dejando salir toda la rabia, la humillación, el miedo al futuro. Lucía la guió hasta la cocina y puso agua para el té. Luego se sentó frente a ella y tomó sus manos entre las suyas, arrugadas por los años, pero firmes como siempre. «Mi Elenita, te conozco desde que eras una niña. Te vi enamorarte de Mateo, te vi construir esta familia, y ahora te veo destruirte por un hombre que no supo valorar el tesoro que tenía». «Me siento tan tonta, tan ingenua», murmuró Elena. «Todos estos años creyendo en un cuento de hadas». «No, mi niña, no fuiste tonta por creer en el amor. Él fue tonto por no saber cuidarlo». Lucía apretó sus manos con más fuerza. «Pero escúchame bien, esta no es tu tumba, es solo un tropiezo en el camino. Tienes 2 hijos maravillosos que te necesitan entera, no este fantasma en que te has convertido». Las palabras de Lucía, duras pero necesarias, sacudieron algo dentro de Elena. Tenía razón. Se había permitido hundirse tanto en su dolor que había descuidado lo más importante: sus hijos, que también sufrían la ausencia y traición de su padre. «¿Qué hago, Lucía? No sé por dónde empezar a reconstruir mi vida». La anciana sonrió con ternura. «Se empieza por el principio, mi niña. Un paso a la vez. Hoy te levantas, te arreglas ese pelo que parece nido de pájaros y empiezas a vivir de nuevo. No por Mateo, no por el qué dirán, sino por ti misma y por esos muchachos». Esa conversación marcó un antes y un después para Elena.
No fue un cambio inmediato, pero algo se había removido en su interior. Esa misma tarde, llamó a su hermana Carmen, que vivía en Guadalajara, y le contó todo lo sucedido. Carmen, siempre pragmática, le ofreció una perspectiva diferente. Elena, lo que Mateo hizo es imperdonable, pero no puedes dejar que eso defina el resto de tu vida. Tienes 45 años, eres hermosa, inteligente, tienes un negocio propio. Tu vida no terminó con su traición. Pero, ¿cómo sigo adelante? Me siento vacía. Ese vacío lo vas a llenar tú misma, con nuevas experiencias, con amor propio. Y para empezar, creo que deberías hablar con un abogado. Necesitas protegerte a ti y a los chicos. Elena no había pensado en aspectos prácticos como un divorcio, la manutención de los hijos, la división de bienes. La idea de formalizar el fin de su matrimonio le provocaba un nudo en el estómago, pero Carmen tenía razón. Necesitaba protegerse. Al día siguiente, Elena hizo algo que no había hecho en semanas. Se arregló con esmero, se maquilló ligeramente y se puso un vestido que siempre le había gustado. Cuando bajó a desayunar, Sebastián y Valeria la miraron sorprendidos. «Mamá, te ves diferente», dijo Valeria, quien había empezado a salir de su habitación por períodos más largos. Elena sonrió a sus hijos. «Me siento diferente. No mejor, pero diferente. Y creo que es hora de que tengamos una conversación seria». Los tres se sentaron a la mesa, y Elena les habló con honestidad. Les dijo que el dolor seguía ahí, que probablemente tardaría mucho en sanar, pero que no podían permitir que la traición de Mateo destruyera también sus vidas. Les habló de consultar a un abogado, de la posibilidad de que tuvieran que mudarse a una casa más pequeña si las finanzas se complicaban. «Pero quiero que sepan algo», concluyó, mirándolos a los ojos. «Pase lo que pase, seguimos siendo una familia. Ustedes y yo. Y vamos a salir adelante juntos». Sebastián asintió, serio como siempre. Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, preguntó: «¿Y papá? ¿Ya no lo veremos más?» Elena respiró profundo. «Tu padre siempre será tu padre, Vale. Y tiene derecho a verte, a ser parte de tu vida si tú así lo quieres. Eso no cambia, aunque él y yo ya no estemos juntos». La conversación fue difícil, pero necesaria. Por primera vez en semanas, Elena sintió que podía ver un camino hacia adelante, aunque fuera brumoso y lleno de obstáculos. Ese mismo día, contactó a Rafael Mendoza, un abogado recomendado por Mariana. La reunión se programó para la semana siguiente, lo que le dio tiempo a Elena para organizar sus pensamientos y documentos. También decidió retomar plenamente sus funciones en la agencia de viajes. El trabajo siempre había sido su ancla, y ahora más que nunca necesitaba sentirse útil y productiva. La vida comenzaba a adquirir una nueva rutina cuando, 3 semanas después de su partida, Mateo apareció en la puerta de la casa. Elena estaba sola. Los chicos habían salido al cine con amigos, un pequeño paso hacia la normalidad que ella había alentado. Verlo de pie en el umbral, con el rostro demacrado y la mirada perdida, despertó en Elena sentimientos contradictorios. Una parte de ella quería abrazarlo, otra quería cerrarle la puerta en la cara. Optó por una tercera vía: dejarlo entrar pero mantener la distancia emocional. «¿Qué quieres, Mateo?», preguntó, conduciéndolo a la sala donde tantas veces habían compartido risas, planes y sueños. «Hablar contigo», respondió él, sentándose en el borde del sofá. Parecía incómodo, fuera de lugar en lo que antes era su hogar. «Te debo una explicación». «¿Una explicación?», repitió Elena con una risa amarga. «¿Crees que hay alguna explicación que justifique lo que hiciste?». Mateo bajó la mirada. «No vengo a justificarme, Elena. Sé que lo que hice es imperdonable. Solo quiero que entiendas que no fue algo planeado. No me levanté una mañana pensando en destruir nuestra familia. ¿Y eso debería consolarme? ¿Que destruiste 22 años de matrimonio por un impulso? ¿Por algo no planeado?». El silencio se instaló entre ellos, pesado como una losa. Finalmente, Mateo habló de nuevo. «Daniela perdió el bebé la semana pasada», dijo en voz baja. «Fue un embarazo ectópico. Los médicos dicen que nunca hubiera llegado a término». Elena sintió una punzada de algo que no supo identificar. No era alegría por la desgracia ajena. Nunca podría alegrarse por la pérdida de una vida, por más complicados que fueran sus sentimientos hacia esa mujer y ese embarazo. Era más bien una sensación de vacío, como si el último lazo que unía a Mateo con su nueva vida se hubiera cortado. «Lo siento por ella», dijo con sinceridad. «Nadie merece pasar por algo así». Mateo levantó la mirada, sorprendido por la compasión en la voz de Elena. «Terminamos», continuó él. «Después de perder el bebé, nos dimos cuenta de que lo nuestro no tenía futuro.
Era solo una ilusión, una fantasía. ¿Y ahora qué, Mateo? ¿Vienes a buscar consuelo? ¿A pedir que te reciba de vuelta como si nada hubiera pasado? No, Elena. No sería tan cínico. Mateo se pasó una mano por el cabello, un gesto que ella conocía tan bien. Solo quería verte, hablar contigo cara a cara, decirte que lo siento desde el fondo de mi alma, que si pudiera volver atrás... Pero no puedes, lo interrumpió Elena. Nadie puede. Lo hecho, hecho está. Y ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Los extraño, confesó Mateo, con la voz quebrada. A ti, a los chicos, nuestra vida juntos. No sabes lo vacío que me siento. Te creaste ese vacío tú mismo, respondió Elena, pero sin la ira de semanas atrás. Ahora había más resignación que rabia en su voz. Y ahora debes aprender a vivir con él, igual que nosotros estamos aprendiendo a vivir con el vacío que dejaste. La conversación continuó por casi una hora. Hablaron del futuro, de los arreglos prácticos, de cómo manejarían la relación con los hijos. No hubo gritos ni recriminaciones, solo la constatación de una realidad dolorosa. El matrimonio que ambos creyeron eterno había llegado a su fin. Cuando Mateo finalmente se marchó, Elena cerró la puerta y se apoyó contra ella, dejando escapar un largo suspiro. No sentía el alivio que esperaba, pero tampoco el dolor lacerante de antes. Era algo distinto, algo parecido a la aceptación. Esa noche, cuando Sebastián y Valeria regresaron del cine, Elena les contó sobre la visita de su padre y la pérdida del bebé. Les habló con honestidad pero sin detalles innecesarios que pudieran lastimarlos más. ¿Eso significa que papá volverá a casa?, preguntó Valeria, con una mezcla de esperanza y temor. No, cariño, respondió Elena con suavidad. Tu papá y yo no volveremos a estar juntos como pareja. Hay heridas que no se pueden sanar simplemente porque las circunstancias cambian. ¿Lo odias?, preguntó entonces Sebastián. Elena reflexionó antes de contestar. ¿Odiaba a Mateo? Hace unas semanas, la respuesta habría sido un rotundo sí. Pero ahora, no, no lo odio, dijo finalmente. El odio consume demasiada energía, y necesito toda mi fuerza para reconstruir nuestra vida. Estoy dolida, decepcionada, pero no lo odio. Fue el amor de mi vida durante muchos años, y es el padre de ustedes. Eso no cambiará nunca. Los días siguientes trajeron nuevos desafíos. La reunión con el abogado clarificó muchos aspectos prácticos. La casa estaba a nombre de ambos. Tendrían que venderla o que uno comprara la parte del otro. Los gastos de los hijos deberían compartirse. El proceso de divorcio llevaría tiempo. Pero Elena se sentía más fuerte para enfrentar cada obstáculo. Una tarde, mientras revisaba documentos en su estudio, encontró una caja vieja con recuerdos de su juventud. Entre cartas y fotografías, halló un cuaderno que no recordaba. Era un diario que había escrito durante su último año de universidad, justo cuando conoció a Mateo. Al hojearlo, se encontró con la joven soñadora que había sido, llena de planes y ambiciones que había ido postergando por construir una familia. Quiero viajar por el mundo, conocer otras culturas, escribir sobre mis experiencias, decía una entrada. Algún día tendré mi propia empresa de turismo cultural, no solo para ganarme la vida, sino para conectar a las personas con lugares que les cambien la perspectiva. Elena sonrió con nostalgia. Su agencia de viajes había sido un éxito, pero se había convertido más en un negocio convencional que en el proyecto transformador que había soñado. Quizás era momento de retomar esos sueños, de reinventarse no solo como mujer separada, sino como la persona que siempre quiso ser. Esa noche no pudo dormir. Su mente bullía con ideas y posibilidades. A la mañana siguiente, llamó a Mariana y le propuso un cambio en el enfoque de la agencia. Desarrollar paquetes de turismo cultural y experiencial, especializados en viajes para mujeres que, como ella, estaban en etapas de transición en sus vidas. ¿Viajes para mujeres en crisis?, preguntó Mariana intrigada. No exactamente, respondió Elena. Viajes para mujeres en transformación. Mujeres que están redescubriendo quiénes son y qué quieren de la vida. La idea entusiasmó a Mariana, y juntas comenzaron a trabajar en el nuevo proyecto. Elena se sumergió en la planificación con una energía que no sentía desde hace meses. Investigó destinos, contactó guías locales, diseñó experiencias que iban más allá del turismo convencional. Mientras tanto, la relación con Mateo se fue estabilizando en una cordialidad distante. Él veía a los chicos los fines de semana, y aunque al principio estos encuentros eran tensos y cargados de silencios incómodos, poco a poco fueron encontrando una nueva forma de relacionarse como padre e hijos.
Elena observaba estos cambios con una mezcla de tristeza y aceptación. Le dolía ver cómo su familia se había transformado, pero también reconocía que todos estaban haciendo lo posible por adaptarse a la nueva realidad. 6 meses después de la partida de Mateo, Elena organizó el primer viaje de su nuevo proyecto. Una semana en Oaxaca, para un grupo de 10 mujeres, todas en diferentes etapas de cambio personal. Había divorciadas como ella, viudas, mujeres que habían dejado trabajos que ya no las satisfacían, otras que se recuperaban de enfermedades graves. El denominador común era la búsqueda de un nuevo sentido, de una conexión más profunda con ellas mismas. Elena decidió guiar personalmente este primer grupo. Dejó a los chicos al cuidado de su hermana Carmen, quien había venido desde Guadalajara especialmente para apoyarla en este nuevo comienzo. El viaje fue revelador. En las calles coloridas de Oaxaca, entre mercados bulliciosos y talleres artesanales, Elena se redescubrió a sí misma. Vio su historia reflejada en las historias de otras mujeres. Aprendió de su fortaleza. Compartió su dolor y su esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, no se definía por su relación con Mateo o por su rol como madre, sino por quién era ella en esencia. Una mujer curiosa, resiliente, capaz de reinventarse. Una noche, sentada en la terraza del hotel con vista a la ciudad iluminada, Elena escribió en un nuevo diario que había comenzado. Hoy entendí que la traición de Mateo, aunque devastadora, fue también una oportunidad. Me obligó a mirarme al espejo y preguntarme quién soy realmente. ¿Qué quiero para el resto de mi vida? El dolor sigue ahí. Aparece en los momentos más inesperados, pero ya no me define. Es solo una parte de mi historia, no toda mi historia. Al regresar a Ciudad de México, Elena se sentía renovada. El viaje había sido un éxito no solo personal, sino también profesional. Las participantes estaban entusiasmadas, habían formado vínculos profundos y ya preguntaban por futuros destinos. Los chicos notaron el cambio en su madre de inmediato. Había un brillo en sus ojos que no veían desde hace mucho, una energía contagiosa que llenaba la casa. «Te ves feliz, mamá», comentó Valeria durante la cena, la noche de su regreso. «Estoy encontrando mi camino», respondió Elena con una sonrisa. «Y eso me hace feliz». El nuevo enfoque de la agencia floreció rápidamente. El boca a boca hizo que más mujeres se interesaran en estos viajes transformadores. Elena contrató a una asistente para manejar las reservas mientras ella se concentraba en el diseño de experiencias y ocasionalmente guiaba grupos. Un año después de la separación, la vida de Elena había cambiado por completo. Había vendido la casa familiar y comprado un apartamento más pequeño pero luminoso, cerca del Parque México. Sebastián había comenzado la universidad, estudiando arquitectura, y Valeria se preparaba para su último año de preparatoria, ya recuperada del trauma inicial de la separación de sus padres. Mateo también había rehecho su vida, de forma más modesta. Vivía en un pequeño departamento cerca de la escuela donde seguía enseñando y mantenía una relación cordial con Elena, centrada exclusivamente en el bienestar de sus hijos. Una tarde de domingo, mientras Elena revisaba propuestas para un nuevo destino en su oficina improvisada en el apartamento, sonó el timbre. Era Lucía, su vecina de toda la vida, quien había seguido siendo su confidente y apoyo durante todo el proceso. «Vine a ver cómo está mi guerrera favorita», dijo la anciana, entrando con una bolsa de pan recién horneado. Elena la abrazó con cariño. «Estoy bien, Lucía. Mejor que bien, en realidad». Se sentaron en la pequeña terraza, con tazas de café y el pan de Lucía, mientras Elena le contaba sobre sus proyectos, sobre cómo el negocio crecía, sobre los avances de los chicos. «¿Sabes qué es lo más curioso?», dijo Elena después de un rato. «A veces pienso que debería agradecerle a Mateo». Lucía levantó las cejas, sorprendida. «¿Agradecerle? ¿Por traicionarte?» «No exactamente», sonrió Elena, «sino por obligarme a encontrarme a mí misma de nuevo. Si no hubiera pasado lo que pasó, probablemente seguiría en mi zona de confort, viviendo una vida que creía perfecta pero que, en realidad, había dejado de desafiarme hace mucho». Lucía asintió, comprendiendo. «Las bendiciones a veces vienen disfrazadas de tragedias, mi niña. Lo importante es tener los ojos abiertos para reconocerlas». «Exacto», confirmó Elena. «No cambiaría el dolor que sentí, porque me enseñó de qué estoy hecha realmente. Me mostró una fuerza que no sabía que tenía». Mientras conversaban, Elena notó un folleto que sobresalía de la bolsa de Lucía. Era un anuncio de una residencia para adultos mayores. «¿Estás pensando en mudarte, Lucía?», preguntó, sorprendida. La anciana suspiró. «Estoy considerándolo. La casa se ha vuelto demasiado grande para mí sola.
y cada vez me cuesta más mantenerla. Mis hijos insisten en que debería irme a vivir con alguno de ellos, pero no quiero ser una carga. Elena tomó las manos de su amiga. Tú nunca serías una carga, Lucía. Has sido un pilar para tantas personas, incluyéndome. Gracias, mi niña. Pero a mis 72 años, también necesito encontrar mi propio camino, igual que tú. Esa conversación dejó a Elena pensativa. Lucía había sido fundamental en su proceso de sanación, siempre disponible con un consejo, un abrazo o simplemente una presencia silenciosa cuando las palabras sobraban. La idea de que pudiera mudarse lejos le provocaba una sensación de vacío. Esa noche, mientras los chicos dormían, Elena investigó sobre residencias para adultos mayores en la zona. La mayoría eran lugares fríos e impersonales, o extremadamente costosos. Ninguno parecía adecuado para alguien tan vital y especial como Lucía. Una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si creara un espacio diferente? Un lugar donde personas como Lucía pudieran vivir con dignidad, independencia y comunidad. No una residencia tradicional, sino un concepto más parecido a una familia elegida, donde los residentes compartieran no solo espacios, sino también experiencias, conocimientos, vida. Durante las siguientes semanas, Elena dedicó cada momento libre a investigar sobre el tema. Habló con gerontólogos, arquitectos, trabajadores sociales. Visitó diferentes tipos de residencias, tanto en México como virtualmente en otros países, que tenían modelos innovadores. ¿Estás pensando en cambiar de negocio?, le preguntó Mariana un día, al verla tan absorta en esta nueva investigación. No exactamente, respondió Elena. Estoy pensando en expandirlo. Imagina combinar nuestra experiencia en crear viajes transformadores con un concepto de hogar para adultos mayores que también sea transformador. ¿Un asilo que organiza viajes?, preguntó Mariana, confundida. Elena rió. No, algo mucho más integral. Un lugar donde personas como Lucía puedan vivir de forma independiente pero acompañada, donde se fomente el intercambio intergeneracional, donde la experiencia y sabiduría de los mayores sea valorada y compartida. La idea fue tomando forma. Una comunidad residencial para adultos mayores activos, con apartamentos independientes, pero espacios comunes para actividades, talleres, huertos. Un lugar donde los residentes pudieran participar en el diseño y ocasionalmente en la guía de viajes especiales, compartiendo su conocimiento y perspectiva con grupos más jóvenes. Elena presentó el proyecto a varios inversionistas, pero todos lo consideraban demasiado arriesgado o poco rentable. Finalmente, decidió apostar por sí misma. Vendió parte de sus acciones en la agencia de viajes a Mariana, quien estaba más que dispuesta a aumentar su participación, y con ese capital más un préstamo bancario, compró una antigua casona en Coyoacán que podía ser remodelada para su propósito. El proceso no fue fácil. Hubo obstáculos burocráticos, problemas con los permisos, costos que excedían el presupuesto inicial. Pero Elena perseveró, impulsada por la visión de crear algo significativo no solo para Lucía, sino para muchas personas mayores que merecían una vejez digna y plena. 2 años después de la separación de Mateo, Casa Nuevo Amanecer abrió sus puertas. No era el proyecto más grande ni el más lujoso, pero tenía alma. Contaba con 10 apartamentos independientes, espacios comunes acogedores, un huerto, un taller de artes y un pequeño auditorio para charlas y presentaciones. Lucía fue la primera residente, y pronto se sumaron otros 9 adultos mayores, cada uno con historias fascinantes y talentos diversos. Había un ex profesor universitario, una cocinera jubilada, un carpintero, una enfermera, un músico, todos con mucho que aportar. La inauguración fue un momento emotivo. Elena había invitado a familiares y amigos, incluidos Sebastián y Valeria, quienes habían apoyado el proyecto desde el principio. También estaba Mateo, quien sorprendentemente había mostrado interés en el nuevo emprendimiento de su ex esposa. «Es impresionante lo que has logrado, Elena», le dijo Mateo mientras recorrían las instalaciones. «Realmente has creado algo especial aquí». «Gracias», respondió ella, sin incomodidad. El tiempo había suavizado las aristas del dolor. Fue un camino difícil, pero valió la pena. «Siempre fuiste la fuerte de los dos», comentó él con una sonrisa triste. «Yo me derrumbé ante la primera crisis de mediana edad, pero tú construiste algo hermoso a partir de las cenizas». Elena no respondió de inmediato. Era extraño escuchar a Mateo hablar así, reconociendo su debilidad y la fortaleza de ella. Finalmente dijo: «Todos tenemos diferentes formas de enfrentar las crisis. Lo importante es aprender de ellas». Mientras conversaban,
Elena notó que Mateo parecía nervioso, como si quisiera decir algo más. Finalmente, él se animó. Elena, hay algo que debo contarte. Estoy enfermo. El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué tipo de enfermedad? Cáncer de páncreas, respondió él, con voz controlada. Me lo diagnosticaron hace 3 meses. El pronóstico no es muy alentador. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. A pesar de todo lo sucedido, la idea de Mateo enfrentando una enfermedad tan grave la sacudió profundamente. ¿Los chicos lo saben?, preguntó, cuando pudo recuperar la voz. Mateo negó con la cabeza. Todavía no. Quería hablarlo primero contigo, para que podamos decidir juntos cómo decírselos. En ese momento, Sebastián se acercó a ellos, ajeno a la conversación que acababan de tener. Mamá, Lucía te está buscando. Quiere presentarte a unos familiares que vinieron a la inauguración. Elena asintió, intentando componerse. Voy en un momento, hijo. Luego, dirigiéndose a Mateo. Hablaremos de esto más tarde. Con calma. La noticia de la enfermedad de Mateo añadió una nueva capa de complejidad a la vida de Elena. Los siguientes días fueron intensos. Organizaron una reunión familiar para que Mateo pudiera hablar con los chicos sobre su diagnóstico. Investigaron opciones de tratamiento. Consultaron especialistas. Sebastián y Valeria recibieron la noticia con shock y dolor. Elena se mantuvo fuerte por ellos, ofreciendo apoyo incondicional, aunque por dentro también estaba procesando sus propias emociones contradictorias. Una tarde, mientras Mateo se sometía a una sesión de quimioterapia, Elena esperaba en la sala del hospital, sumida en sus pensamientos. ¿Cómo había llegado a esta situación? Hace apenas unos años, imaginaba envejecer junto a Mateo, compartir la alegría de ver crecer a sus hijos, quizás tener nietos algún día. Ahora, estaba en un hospital, esperando a un hombre que la había traicionado, pero que seguía siendo una parte fundamental de su historia, un hombre que podría no tener mucho tiempo de vida. ¿Familiares de Mateo Gutiérrez?, preguntó una enfermera, interrumpiendo sus reflexiones. Soy su exesposa, respondió Elena, levantándose. La enfermera la miró con curiosidad. No era común que exparejas acompañaran a pacientes de cáncer. El señor Gutiérrez ha terminado su sesión. Está algo débil, como es normal. ¿Podrá llevarlo a casa? Por supuesto, asintió Elena. Estoy aquí para eso. Cuando Mateo salió, apoyado en un bastón y visiblemente agotado, Elena sintió una oleada de compasión. La quimioterapia lo había dejado pálido y demacrado, muy diferente del hombre vigoroso que había sido. Gracias por quedarte, murmuró él, mientras caminaban lentamente hacia el estacionamiento. No tienes que agradecer, respondió ella. Es lo correcto. Durante el trayecto a casa de Mateo, conversaron sobre temas prácticos, los próximos estudios, la medicación, cómo organizar las visitas de los chicos para que no interfirieran con los días de mayor malestar tras las sesiones. Al llegar al pequeño departamento, Elena ayudó a Mateo a instalarse cómodamente en el sofá y preparó un té ligero, recordando las recomendaciones del médico sobre la alimentación post-quimioterapia. No tienes que hacer todo esto, dijo Mateo, observándola moverse por la cocina que una vez compartieron. Sé que tienes tu vida, tus proyectos. Mateo, lo interrumpió Elena, sentándose frente a él. A pesar de todo lo que pasó entre nosotros, compartimos 22 años y 2 hijos maravillosos. No voy a dejarte solo en esto. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. No lo merezco, Elena. Después de cómo te lastimé. Esto no se trata de merecer o no, respondió ella con suavidad. Se trata de humanidad, de compasión, y también de nuestros hijos, que necesitan saber que pueden contar con ambos, unidos en lo esencial, aunque ya no estemos juntos como pareja. Esa tarde marcó el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre Elena y Mateo. No era una reconciliación romántica, sino algo diferente. Una alianza basada en la historia compartida, en el amor por sus hijos, en la comprensión de que la vida es demasiado corta y preciosa para aferrarse al rencor. Durante los meses siguientes, mientras Mateo luchaba contra la enfermedad, Elena dividió su tiempo entre Casa Nuevo Amanecer, la agencia de viajes y el apoyo a su ex marido. Los chicos también se involucraron activamente, turnándose para acompañar a su padre a las consultas o simplemente para pasar tiempo con él. En una de esas visitas, Mateo le entregó a Elena un sobre. «Quiero que tengas esto», dijo con voz débil. «Son cartas para los chicos, para que las lean cuando ya no esté». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. «Mateo, no hables así. Estás respondiendo bien al tratamiento. Ambos sabemos que las probabilidades no están a mi favor»,
respondió él con una tranquilidad que sorprendió a Elena. Y quiero dejar todo en orden, no solo estas cartas, sino también mis sentimientos hacia ti. Elena lo miró, expectante. Nunca te pedí perdón adecuadamente, continuó Mateo. Estaba tan avergonzado, tan perdido en mi propio dolor y culpa, que no encontré las palabras. Pero necesito que sepas que el mayor arrepentimiento de mi vida es haberte lastimado como lo hice. No hay justificación, no hay excusa válida. Mateo, ya hablamos de esto. No, déjame terminar. Mateo se incorporó ligeramente, haciendo un esfuerzo visible. Verte ahora, cómo has reconstruido tu vida, cómo apoyas a nuestros hijos, cómo incluso me apoyas a mí a pesar de todo, me hace admirarte más que nunca. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido, Elena, y lamento profundamente no haberlo valorado cuando te tenía. Las palabras de Mateo tocaron algo profundo en Elena. No era vanidad ni satisfacción lo que sentía, sino una especie de cierre, como si una herida que había estado cicatrizando lentamente, finalmente se cerrara por completo. Te perdono, Mateo, dijo con sinceridad. Te perdoné hace tiempo, aunque quizás no lo sabías, y espero que tú también te hayas perdonado a ti mismo. Esa conversación trajo una paz que ambos necesitaban. En las semanas siguientes, mientras la salud de Mateo fluctuaba entre mejorías temporales y recaídas preocupantes, Elena notó un cambio en él. Parecía más sereno, más presente en sus interacciones con los chicos, más agradecido por cada día. Un domingo por la tarde, mientras Elena trabajaba en su oficina en Casa Nuevo Amanecer, recibió una llamada urgente de Sebastián. Mateo había sido hospitalizado con fiebre alta y dificultad para respirar, complicaciones de su sistema inmunológico debilitado por la quimioterapia. Elena dejó todo y corrió al hospital. Allí encontró a Sebastián y Valeria en la sala de espera, con los rostros marcados por la preocupación. Los médicos dicen que es grave, informó Sebastián, abrazando a su madre. Su cuerpo no está respondiendo a los antibióticos. Las siguientes 48 horas fueron una montaña rusa de emociones. Mateo fue trasladado a cuidados intensivos, conectado a respiradores y monitores que emitían pitidos constantes, recordatorios de la fragilidad de la vida. Elena se quedó en el hospital día y noche, alternándose con los chicos para no dejar solo a Mateo ni un momento. Aunque él estaba mayormente inconsciente, los médicos aseguraban que podía escuchar, así que le hablaban, le leían, le contaban sobre sus días. Una madrugada, mientras Elena sostenía la mano de Mateo y le leía en voz baja un poema que a él siempre le había gustado, notó un ligero apretón. Levantó la mirada y vio que Mateo había abierto los ojos. «Elena», susurró con dificultad a través de la máscara de oxígeno. «Estoy aquí», respondió ella, acercándose más. «Los chicos acaban de ir a casa a descansar un poco. Volverán por la mañana». Mateo asintió débilmente. Luego, con un esfuerzo visible, murmuró: «Gracias por todo». Elena sintió un nudo en la garganta. Había tanto en esas simples palabras: gratitud por el perdón, por el apoyo durante la enfermedad, por los años compartidos, por los hijos criados juntos. «No hay nada que agradecer», respondió, apretando suavemente su mano. «Descansa ahora. Necesitas recuperar fuerzas». Mateo cerró los ojos nuevamente, pero no soltó la mano de Elena. Ella permaneció así, conectada a él a través de ese simple contacto humano, hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las persianas de la habitación. Contra todo pronóstico, Mateo superó esa crisis. Los médicos hablaron de un milagro médico, aunque advirtieron que la enfermedad seguía su curso y que estas mejorías temporales eran comunes en el camino hacia el inevitable desenlace. Cuando Mateo fue dado de alta, Elena y los chicos decidieron que no podía seguir viviendo solo. Su departamento quedaba en un tercer piso sin elevador, lo cual era imposible en su estado debilitado. Además, necesitaba atención constante que los chicos, con sus estudios y trabajo, no podían proporcionar de manera continua. Podría buscar un departamento en planta baja, contratar una enfermera, sugirió Mateo, reacio a ser una carga. «Tengo una mejor idea», dijo Elena después de reflexionar. «¿Por qué no vienes a Casa Nuevo Amanecer? Tenemos un apartamento disponible, hay personal médico en el lugar, y estarías cerca de todos nosotros». La propuesta sorprendió a Mateo. «¿Estás segura? Es tu proyecto, tu espacio. Es un lugar para personas que necesitan apoyo y comunidad», respondió Elena. «Y en este momento, tú necesitas ambas cosas». Así fue como Mateo se convirtió en residente de Casa Nuevo Amanecer. Al principio hubo cierta incomodidad. Los otros residentes conocían la historia de Elena y sabían quién era Mateo.
pero la calidez de la comunidad que Elena había creado pronto disipó cualquier tensión. Lucía, fiel a su naturaleza acogedora, fue la primera en integrar a Mateo en las actividades diarias. Lo invitaba a las sesiones de lectura, a los talleres de arte, a las comidas compartidas. Poco a poco, Mateo fue encontrando su lugar en esa pequeña comunidad. Para Elena, tener a Mateo cerca nuevamente fue un ajuste emocional. Ya no era el dolor de la traición lo que sentía al verlo, sino una mezcla de nostalgia por lo que habían sido y aceptación de lo que ahora eran. Dos personas con una historia compartida, enfrentando juntos una etapa difícil. Una tarde, mientras Elena supervisaba un taller de escritura para los residentes, Mateo se acercó a ella con un cuaderno. «He estado escribiendo», dijo, mostrándole el cuaderno lleno de su caligrafía pulcra. «No solo cartas para los chicos, sino también mis memorias, reflexiones. Es terapéutico». Elena hojeó el cuaderno con curiosidad. Las páginas estaban llenas de recuerdos de su vida juntos, de los primeros años de los niños, pero también de reflexiones profundas sobre sus errores, sus miedos, sus aprendizajes. «Deberías publicarlo algún día», sugirió Elena. «Tienes un don con las palabras. Siempre lo tuviste». Mateo sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro demacrado. «¿Sabes qué es lo más irónico? Toda mi vida enseñé literatura. Inspiré a mis alumnos a escribir desde el corazón, pero nunca me atreví a hacerlo yo mismo. Tenía que enfrentarme a la muerte para encontrar mi voz. A veces necesitamos los mayores desafíos para descubrir nuestra verdadera fuerza», reflexionó Elena. «Como tú», respondió Mateo. «Necesitaste que yo te traicionara para descubrir todo lo que eras capaz de crear». La observación, aunque dolorosa, contenía una verdad que Elena no podía negar. El camino que había recorrido desde la separación, la mujer en que se había convertido, los proyectos que había desarrollado, todo había nacido de ese momento de ruptura. «Supongo que es cierto», concedió, aunque hubiera preferido un catalizador menos traumático. Ambos rieron, un momento de ligereza compartida que parecía imposible hace apenas unos años. Los meses pasaron, y la salud de Mateo continuó deteriorándose a pesar de los tratamientos. Hubo días buenos, en los que participaba en las actividades de Casa Nuevo Amanecer, compartía comidas con los chicos, incluso salía a pequeños paseos por el jardín. Y hubo días malos, en los que el dolor era tan intenso que apenas podía levantarse de la cama. Durante este tiempo, Elena descubrió una nueva dimensión en su relación con Mateo. Ya no eran marido y mujer, ni siquiera amigos en el sentido convencional. Eran compañeros en un viaje hacia el final, unidos por un pasado compartido y por el amor a sus hijos. Una noche, mientras Elena le llevaba una infusión para ayudarlo a dormir, Mateo le hizo una petición inusual. «¿Podrías quedarte un rato? Hay algo que quiero mostrarte». Elena asintió y se sentó en el sillón junto a la cama. Mateo sacó de su mesita de noche un pequeño álbum de fotos que ella no había visto antes. «Lo armé estas últimas semanas», explicó. «Son copias de fotos nuestras, de momentos que atesoro». Juntos recorrieron las páginas del álbum. Su boda, el nacimiento de Sebastián, las primeras vacaciones con Valeria, cumpleaños, graduaciones, momentos cotidianos que en su momento parecían ordinarios pero que ahora, a la luz de la despedida inminente, adquirían un valor incalculable. «Quiero que los chicos tengan esto», dijo Mateo, «para que recuerden que, a pesar de cómo terminaron las cosas entre nosotros, hubo mucho amor, mucha felicidad». Elena sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «Lo tendrán, te lo prometo, y sabrán siempre cuánto los amaste». Mateo la miró con intensidad. «Elena, hay algo más que necesito decirte, algo que he estado pensando mucho últimamente». «Te escucho», respondió ella, limpiándose las lágrimas. «Cuando me diagnosticaron el cáncer, mi primer pensamiento no fue miedo a la muerte. Fue arrepentimiento por el tiempo perdido, por los años que podríamos haber seguido compartiendo, si yo no hubiera sido tan estúpido». Mateo hizo una pausa, respirando con dificultad. «No te estoy pidiendo que me digas que todo está bien, que no importa. Sé que te lastimé de una manera imperdonable. Solo quiero que sepas que, si pudiera volver atrás, haría todo diferente». Elena tomó su mano, sintiendo la fragilidad de sus dedos, la piel reseca por los tratamientos. «Lo sé, Mateo, y aunque no podemos cambiar el pasado, podemos hacer las paces con él. Yo ya lo hice. Espero que tú también puedas». Esa noche marcó un antes y un después en la relación entre Elena y Mateo. No era un perdón que borrara lo sucedido, ni una reconciliación que negara el dolor. Era una aceptación profunda de la imperfección humana,
de los errores que todos cometemos, de la posibilidad de redención incluso en las circunstancias más difíciles. ¿Has sentido alguna vez que el perdón no es solo un regalo que das a quien te lastimó, sino también a ti mismo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Las semanas siguientes fueron especialmente difíciles. Mateo tuvo que ser hospitalizado nuevamente, esta vez con la certeza de que no habría vuelta atrás. Los médicos hablaron de cuidados paliativos, esas palabras que nadie quiere escuchar pero que, en su cruda honestidad, permiten prepararse para lo inevitable. Elena organizó turnos con los chicos para que Mateo nunca estuviera solo. Sebastián, quien había heredado la sensibilidad de su padre, pasaba horas leyéndole o simplemente sentado a su lado en silencio comprensivo. Valeria, más práctica como su madre, se encargaba de asegurarse de que las enfermeras cumplieran con todos los cuidados necesarios, de que la habitación estuviera limpia y acogedora, de que no faltara nada. Una tarde, mientras Elena relevaba a Valeria en el hospital, encontró a Mateo despierto y sorprendentemente lúcido. Había tenido días de confusión y somnolencia debido a la medicación para el dolor, por lo que estos momentos de claridad eran cada vez más raros y valiosos. «Elena», la llamó con voz débil pero clara. «Siéntate conmigo». Ella obedeció, acercando la silla a la cama y tomando su mano como se había vuelto habitual entre ellos. «Quiero pedirte algo», continuó Mateo. «Algo importante». «Lo que necesites», respondió ella. «Cuando ya no esté, quiero que vivas plenamente». Mateo apretó suavemente su mano. «No como lo has estado haciendo, dividida entre tus proyectos, los chicos y cuidar de mí. Quiero que te permitas ser feliz, completamente feliz». Elena sintió un nudo en la garganta. «Mateo, yo estoy bien. He reconstruido mi vida. Tengo proyectos que me apasionan». «Lo sé», la interrumpió él, «y estoy orgulloso de ti por eso. Pero también sé que hay una parte de ti que sigue contenida, que no se permite volar del todo. Quizás por los chicos, quizás por un sentido del deber hacia mí, quizás por miedo a ser juzgada». Elena no respondió de inmediato. Había verdad en las palabras de Mateo. A pesar de todo lo que había logrado, una parte de ella seguía atada al pasado, a las expectativas de otros, a una imagen de sí misma como la mujer fuerte que había superado la traición, pero que no se permitía nuevas vulnerabilidades. «Prométemelo», insistió Mateo. «Prométeme que cuando yo me vaya, tú te darás permiso para vivir sin restricciones, para amar de nuevo si es lo que deseas, para tomar riesgos, para ser egoísta a veces». «Te lo prometo», respondió Elena, finalmente, con lágrimas en los ojos, «aunque no será fácil». «Las promesas importantes nunca lo son», sonrió débilmente Mateo. 3 días después de esa conversación, en una madrugada tranquila de abril, Mateo Gutiérrez falleció mientras dormía, con Elena sosteniendo su mano y Sebastián dormitando en el sillón de la habitación del hospital. Fue un final sereno para una vida que, a pesar de sus errores y complicaciones, había estado llena de amor, aprendizaje y, finalmente, redención. El funeral fue sencillo pero emotivo. Antiguos alumnos de Mateo, colegas de la escuela, amigos de toda la vida y, por supuesto, los residentes de Casa Nuevo Amanecer se reunieron para despedirlo. Elena, Sebastián y Valeria recibieron el apoyo de todos, unidos en su dolor, pero también en la certeza de que habían hecho todo lo posible para que Mateo sintiera amor y compañía en sus últimos meses. Durante la ceremonia, Elena observó a sus hijos. Sebastián, tan parecido físicamente a su padre, pero con una solidez emocional que iba más allá de sus años. Valeria, con su determinación y practicidad, pero también con una sensibilidad que solo mostraba a quienes realmente conocía. Ambos habían madurado enormemente en este proceso, enfrentando no solo la traición de su padre, sino también su enfermedad y muerte con una dignidad que la llenaba de orgullo. Después del funeral, la vida continuó su curso inexorable. Había asuntos prácticos que atender, el testamento de Mateo que ejecutar, había dejado todo a sus hijos, con una pequeña suma para Casa Nuevo Amanecer, rutinas que retomar. Elena volvió a sumergirse en su trabajo, tanto en la agencia de viajes como en la residencia. Los viajes transformadores para mujeres seguían siendo un éxito, y Casa Nuevo Amanecer había alcanzado tal reconocimiento que había una lista de espera para nuevos residentes. Sin embargo, en las noches, cuando quedaba sola con sus pensamientos, Elena reflexionaba sobre la promesa hecha a Mateo. ¿Realmente estaba viviendo plenamente? ¿O seguía, como él había sugerido, conteniendo una parte de sí misma? Una tarde, mientras revisaba correspondencia en su oficina, encontró un sobre que llamó su atención.
Era de una universidad en España, respondiendo a una solicitud que había enviado meses atrás, casi por impulso. Un programa de intercambio para profesionales del turismo interesados en desarrollar proyectos de impacto social. La carta informaba que había sido seleccionada para participar en un programa de 6 meses en Barcelona, trabajando con comunidades de adultos mayores y desarrollando modelos de turismo inclusivo. Era una oportunidad única, perfectamente alineada con sus dos pasiones, los viajes transformadores y el bienestar de los adultos mayores. El primer impulso de Elena fue declinar. 6 meses era demasiado tiempo para estar lejos de sus hijos, de Casa Nuevo Amanecer, de sus responsabilidades. Pero entonces recordó la promesa a Mateo, permitirse vivir plenamente, tomar riesgos, ser egoísta a veces. Esa noche, reunió a Sebastián y Valeria para hablarles sobre la oportunidad. «Es perfecto para ti, mamá», dijo Sebastián inmediatamente. «Todo lo que has estado desarrollando aquí, podrías llevarlo a otro nivel con esa experiencia». «Pero, ¿y ustedes? ¿Y la residencia?», preguntó Elena, sorprendida por la reacción positiva. «Yo tengo 20 años, mamá», respondió Sebastián. «Puedo cuidarme solo, y Vale puede quedarse conmigo en el departamento». «Además», añadió Valeria, «Lucía y los demás residentes tienen el equipo de cuidadores que tú misma seleccionaste, y Mariana puede supervisar la agencia. No es como si estuvieras abandonando todo, solo estarías creciendo profesionalmente». Elena miró a sus hijos con una mezcla de orgullo y asombro. ¿Cuándo se habían vuelto tan maduros, tan comprensivos? ¿Están seguros?, preguntó, aún dudosa. 6 meses es mucho tiempo. «Mamá», dijo Valeria con firmeza, «después de todo lo que has pasado, después de cómo reconstruiste tu vida, después de cómo cuidaste de papá hasta el final, te mereces esto. Te mereces seguir tus sueños sin sentirte culpable». Las palabras de su hija tocaron algo profundo en Elena. Era cierto. Había reconstruido su vida tras la traición, había creado proyectos significativos, había acompañado a Mateo en su enfermedad sin rencores, pero seguía sintiendo que necesitaba permiso para priorizar sus propios deseos, sus propias ambiciones. «Papá estaría de acuerdo», añadió Sebastián suavemente. «Él querría que siguieras adelante, que no te detuvieras por nada». Elena abrazó a sus hijos, conmovida por su apoyo y comprensión. «Los amo tanto», murmuró. «Son lo mejor que he hecho en mi vida». Esa noche, antes de dormir, Elena escribió en su diario: «Hoy tomé una decisión que me asusta y me emociona a partes iguales. Voy a aceptar la oportunidad en Barcelona. Voy a permitirme esta aventura, este crecimiento. No es egoísmo, como temía, sino autocuidado. No es abandono, sino expansión. Y quizás, en el proceso, descubra partes de mí misma que han estado dormidas demasiado tiempo. Mateo, estés donde estés, estoy cumpliendo mi promesa. Estoy eligiendo vivir plenamente, sin restricciones autoimpuestas. Gracias por ese último regalo, el permiso para ser completamente yo misma». Los preparativos para el viaje ocuparon las siguientes semanas. Elena organizó todo meticulosamente. Dejó a Lucía como supervisora honoraria de Casa Nuevo Amanecer, con el apoyo del equipo profesional. Delegó responsabilidades específicas en la agencia de viajes. Preparó el departamento para que Sebastián y Valeria estuvieran cómodos. El día de la partida llegó más rápido de lo esperado. En el aeropuerto, Elena abrazó a sus hijos, a Lucía, a Mariana y a otros amigos cercanos que habían ido a despedirla. 6 meses pasan volando, dijo Lucía, secándose una lágrima. Y mientras tanto, cuidaremos todo por aquí. Lo sé, sonrió Elena. Confío plenamente en todos ustedes. Mientras esperaba para abordar, Elena reflexionó sobre el camino recorrido. 3 años atrás, cuando descubrió la traición de Mateo, había sentido que su mundo se derrumbaba, que todo lo que había construido se reducía a cenizas. Ahora, mirando hacia atrás, veía que aquella crisis, aunque devastadora, había sido también el catalizador para una transformación profunda. No celebraba la traición ni el dolor, por supuesto, pero reconocía que, a veces, necesitamos que algo se rompa completamente para poder reconstruirlo de una forma nueva y más auténtica. El vuelo a Barcelona fue tranquilo. Elena alternó entre leer, dormir y mirar por la ventanilla, pensando en todo lo que le esperaba. No solo el programa académico y profesional, sino también la oportunidad de redescubrirse en un entorno completamente nuevo, sin las expectativas y roles que había asumido durante tantos años. Al llegar a Barcelona, fue recibida por Claudia, la coordinadora del programa, una mujer de unos 50 años,
con una energía contagiosa y una sonrisa permanente. «Bienvenida a tu nueva aventura», la saludó Claudia mientras la conducía a un taxi. «El apartamento que te asignamos está en el barrio de Gracia, muy céntrico y con mucha vida cultural. Creo que te encantará». Elena se sintió inmediatamente a gusto con Claudia, quien durante el trayecto le contó sobre el programa. Los otros participantes, profesionales de diversos países, todos trabajando en proyectos de impacto social, y las expectativas para los próximos 6 meses. El apartamento era pequeño pero acogedor, con balcones que daban a una plaza bulliciosa llena de cafés y tiendas. Era tan diferente a su vida en México, tan nuevo y estimulante, que Elena sintió una oleada de emoción y gratitud. Esa noche, después de instalarse y tener una breve videollamada con los chicos para asegurarles que había llegado bien, Elena salió a explorar el barrio. Caminó sin rumbo fijo, dejándose llevar por el encanto de las calles estrechas, los edificios modernistas, la mezcla de idiomas y culturas. En una pequeña plaza, encontró un café que parecía sacado de otra época. Entró y pidió una copa de vino, algo que rara vez hacía en México. Mientras saboreaba el vino y observaba a la gente pasar, sintió una libertad que no experimentaba desde su juventud. «Disculpe, ¿está ocupada esta silla?», preguntó una voz a su lado, en un español con acento. Elena levantó la mirada y vio a un hombre de aproximadamente su edad, con canas incipientes y ojos amables. «No, adelante», respondió, indicando la silla vacía frente a ella. «Gracias. Los cafés están llenos a esta hora». El hombre se sentó y extendió su mano. «Soy Robert, de Canadá». «Elena, de México», respondió ella, estrechando su mano. «¿Turismo o trabajo?», preguntó Robert, con genuino interés. «Un poco de ambos», sonrió Elena. «Estoy aquí por un programa de intercambio profesional. ¿Y tú?». «Trabajo. Soy fotógrafo documental. Estoy preparando una exposición sobre la transformación urbana de Barcelona». La conversación fluyó con sorprendente facilidad. Hablaron de sus trabajos, de sus países, de Barcelona. Robert era viudo desde hace 5 años. Tenía 2 hijos ya adultos que vivían en Toronto y viajaba constantemente por su profesión. «¿Y tú?», preguntó en un momento. «¿Familia en México?». Elena dudó un instante antes de responder. ¿Cómo resumir su compleja historia familiar a un desconocido? «Tengo 2 hijos», dijo finalmente. «Sebastián, de 20, y Valeria, de 18. Su padre falleció hace unos meses». No mencionó la separación previa, la traición, todo el dolor que había precedido a la enfermedad y muerte de Mateo. No porque quisiera ocultarlo, sino porque en ese momento, en ese café de Barcelona, con este hombre de ojos amables, se sentía como una persona nueva, libre de las etiquetas y historias del pasado. «Lo siento mucho», dijo Robert con sinceridad. «Perder a alguien cercano es siempre difícil, sin importar las circunstancias». Elena asintió, agradeciendo silenciosamente que no hiciera más preguntas. La conversación derivó hacia temas más ligeros, lugares que debía visitar en Barcelona, restaurantes recomendados, exposiciones interesantes. Cuando se despidieron, 2 horas después, intercambiaron números de teléfono con la promesa casual de quizás encontrarse para que Robert le mostrara algunos rincones menos turísticos de la ciudad. De regreso al apartamento, Elena se sorprendió sonriendo para sí misma. No era una sonrisa romántica o expectante, sino la sonrisa de alguien que acaba de redescubrir el placer simple de una conversación interesante con un desconocido, sin las capas de historia compartida, expectativas o juicios que inevitablemente se acumulan en las relaciones de años. Los días siguientes estuvieron llenos de actividades relacionadas con el programa, reuniones con el equipo académico, presentaciones de los proyectos de cada participante, visitas a organizaciones locales que trabajaban con adultos mayores. Elena se sumergió en esta nueva experiencia con entusiasmo, absorbiendo conocimientos, estableciendo conexiones, compartiendo sus propias experiencias con Casa Nuevo Amanecer. Una semana después de su llegada, recibió un mensaje de Robert. «¿Interesada en un tour fotográfico por el Born este sábado? Prometo mostrarte rincones que no están en ninguna guía turística». Elena sonrió al leer el mensaje. No había esperado realmente que Robert la contactara de nuevo. Después de una breve reflexión, respondió afirmativamente. El sábado, Robert la recogió en su apartamento y juntos pasaron el día explorando el Born, un barrio histórico lleno de callejuelas medievales, talleres de artesanos y plazas escondidas. Robert, con su ojo de fotógrafo, le mostraba detalles arquitectónicos, juegos de luz entre edificios, pequeñas historias visuales que la mayoría de los visitantes pasaban por alto.
Tienes una forma especial de ver el mundo, comentó Elena mientras tomaban un café en una pequeña plaza alejada del bullicio turístico. Es mi trabajo, respondió Robert con modestia. Buscar belleza y significado en lo que otros consideran ordinario. No, es más que eso, insistió Elena. Es una sensibilidad, una atención al detalle, una capacidad para apreciar lo que está justo frente a nuestros ojos, pero que solemos ignorar. Robert la miró con curiosidad. Hablas como si entendieras exactamente a qué me refiero cuando tomo una fotografía. Quizás porque yo también he aprendido a ver de manera diferente, reflexionó Elena. Después de todo lo que ha pasado en mi vida, he desarrollado una apreciación por los pequeños momentos, los detalles aparentemente insignificantes que en realidad son los que construyen una vida plena. Esa conversación marcó un giro en su relación. De ser simplemente dos extranjeros compartiendo un tour por Barcelona, comenzaron a conectar a un nivel más profundo, reconociendo en el otro una sensibilidad similar, una forma compartida de percibir el mundo. Durante las siguientes semanas, Elena dividió su tiempo entre el programa académico, que resultaba cada vez más enriquecedor, y exploraciones de la ciudad con Robert. No ponían etiquetas a lo que estaba desarrollándose entre ellos. No era exactamente un romance, aunque había una atracción innegable, ni tampoco una simple amistad. Era un espacio intermedio, cómodo y estimulante a la vez. Un día, mientras caminaban por el parque de la Ciudadela después de visitar una exposición fotográfica, Robert le preguntó sobre Mateo. Me has hablado mucho de tus hijos, de tu trabajo, pero casi nunca mencionas a tu esposo, comentó con delicadeza. Entiendo si es doloroso hablar de ello. Elena respiró profundo. Había evitado el tema no por dolor, sino porque temía que la historia completa cambiara la percepción que Robert tenía de ella. Pero si esta relación, cualquiera que fuera su naturaleza, iba a continuar, necesitaba ser honesta. Es complicado, comenzó. Y entonces, sentados en un banco frente al lago, le contó todo. El matrimonio de 22 años, la traición de Mateo, el embarazo de la otra mujer, la separación dolorosa, la reconstrucción de su vida, el diagnóstico de cáncer de Mateo, la decisión de acompañarlo hasta el final. Robert escuchó en silencio, sin interrumpir, sus ojos atentos reflejando comprensión y respeto por su historia. Así que, técnicamente, cuando Mateo murió, ya no éramos pareja desde hace más de 2 años, concluyó Elena. Pero seguíamos siendo familia, en un sentido diferente. Unidos por los chicos, por la historia compartida, por el compromiso de no dejar que el rencor destruyera lo que quedaba. Cuando terminó su relato, Elena se sentía extrañamente ligera, como si hubiera dejado una carga que no sabía que llevaba. Gracias por compartir esto conmigo, dijo Robert finalmente. Es una historia de dolor, sí, pero también de una fuerza y compasión extraordinarias. No cualquiera podría haber hecho lo que tú hiciste. No fue fácil, reconoció Elena. Hubo momentos en que el resentimiento amenazaba con consumirme, pero al final entendí que perdonar no era un regalo para Mateo, sino para mí misma. Robert tomó su mano suavemente. Mi historia es menos dramática, pero también aprendí sobre el perdón de manera difícil. Mi esposa, Caroline, murió de un aneurisma cerebral, completamente inesperado. Un día estaba ahí, al siguiente se había ido. Y me quedé no solo con el dolor de la pérdida, sino también con la culpa de todas las cosas no dichas, los pequeños rencores acumulados, las oportunidades perdidas para expresar amor. Elena apretó su mano, comprendiendo perfectamente ese sentimiento. Tuve que aprender a perdonarme a mí mismo, continuó Robert, y también, de alguna manera, a perdonar a Caroline por irse así, tan repentinamente, sin darnos tiempo para una despedida adecuada. Suena irracional, lo sé. No, no lo es, lo interrumpió Elena. El dolor rara vez es racional, y el perdón, sea a otros o a nosotros mismos, es un proceso complicado, lleno de avances y retrocesos. Se quedaron en silencio un momento, sus manos entrelazadas, cada uno procesando la historia del otro, reconociendo en ella ecos de su propia experiencia. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Elena finalmente. Antes de morir, Mateo me hizo prometer que viviría plenamente, que me permitiría ser feliz sin restricciones, como si necesitara su permiso para seguir adelante. ¿Y lo necesitabas?, preguntó Robert con suavidad. Elena reflexionó antes de responder. Quizás sí, no por él, sino por mí misma. Necesitaba saber que estaba bien buscar mi propia felicidad, que no estaba traicionando nuestra historia o faltando el respeto a su memoria. ¿Y ahora?, insistió Robert. ¿Cómo te sientes respecto a esa promesa?
Estoy intentando cumplirla, sonrió Elena. Estar aquí, en Barcelona, tomándome este tiempo para mí, es parte de eso. Y conocerte a ti también es parte de ese proceso de apertura a nuevas posibilidades. Robert llevó la mano de Elena a sus labios y la besó suavemente. No era un gesto de seducción, sino de profundo respeto y conexión. Me alegra ser parte de ese proceso, dijo con sinceridad. Y quiero que sepas que no hay prisa, no hay expectativas. Podemos simplemente disfrutar de este tiempo, de esta conexión, sin necesidad de definirla o presionarla. Elena sintió una oleada de gratitud por este hombre que parecía entenderla tan profundamente, que respetaba su proceso y sus tiempos. Gracias, respondió. Es exactamente lo que necesito ahora mismo. Los meses en Barcelona transcurrieron con una mezcla perfecta de trabajo intenso y momentos de descubrimiento personal. El programa académico resultó ser todo lo que Elena esperaba y más. Aprendió nuevos modelos de atención a adultos mayores. Estableció conexiones con profesionales de todo el mundo. Desarrolló un proyecto para expandir Casa Nuevo Amanecer, con elementos innovadores inspirados en experiencias europeas. Su relación con Robert evolucionó naturalmente, sin presiones ni expectativas. Compartían tiempo juntos cuando sus agendas lo permitían, exploraban la ciudad, conversaban durante horas sobre sus vidas, sus pasiones, sus miedos. Había un respeto mutuo que Elena nunca había experimentado antes, una aceptación total de quién era ella, con toda su historia y complejidades. Cuando llegó el momento de regresar a México, Elena sentía una mezcla de emociones. Por un lado, extrañaba profundamente a sus hijos, a los residentes de Casa Nuevo Amanecer, su vida en Ciudad de México. Por otro lado, estos 6 meses en Barcelona habían sido transformadores, y una parte de ella temía perder la libertad y ligereza que había encontrado aquí. La noche antes de su partida, Robert la invitó a cenar en un pequeño restaurante en la Barceloneta, con vista al mar. Había algo ceremonial en la elección del lugar, en la forma en que Robert había reservado la mejor mesa, en cómo la miraba con una mezcla de ternura y anticipación. «Tengo algo para ti», dijo después de la cena, mientras compartían una botella de cava. Sacó un paquete plano, envuelto en papel artesanal. Elena lo abrió con curiosidad. Era un libro de fotografías, editado por Robert. En la portada, una imagen de ella mirando al horizonte desde el Parque Güell, con Barcelona extendiéndose a sus pies. El título: Renacimiento, un viaje visual. Al hojearlo, Elena descubrió que era un recorrido fotográfico de sus 6 meses en Barcelona. Había fotografías de ella en diversos lugares de la ciudad, algunas posando conscientemente, otras capturadas en momentos espontáneos, riendo en un café, contemplativa frente a una obra de arte, trabajando concentrada en su laptop, caminando bajo la lluvia. Intercaladas con estas imágenes había fotografías de la ciudad misma, de detalles arquitectónicos, de momentos cotidianos que habían compartido. «Robert, esto es hermoso», murmuró Elena, conmovida hasta las lágrimas. «No sé qué decir». «No necesitas decir nada», respondió él. «Solo quería que tuvieras un recuerdo tangible de este tiempo, de esta versión de ti misma que he tenido el privilegio de conocer». Elena pasó las páginas lentamente, absorbiendo cada imagen, cada momento capturado. En las fotografías se veía a sí misma de una manera nueva, libre, radiante, plena. Era la Elena que había prometido a Mateo que sería, la Elena que siempre había existido dentro de ella, pero que solo ahora se atrevía a emerger completamente. «Hay algo más que quiero decirte», continuó Robert. «Estos meses contigo han sido un regalo inesperado en mi vida. No estaba buscando una conexión así, pero sucedió, y estoy profundamente agradecido por ello». Elena lo miró, sintiendo que se acercaba un momento crucial. «No voy a pedirte que te quedes, ni voy a prometerte que iré a México», siguió él. «Ambos tenemos vidas establecidas, responsabilidades, raíces profundas en nuestros respectivos países. Pero quiero que sepas que esto, lo que sea que haya sido, ha significado mucho para mí, y que estoy abierto a ver cómo evoluciona, sin expectativas ni presiones». «Yo también», respondió Elena con sinceridad. «No sé qué forma tomará esto en el futuro, pero sé que ha sido uno de los regalos más preciosos de mi vida. Me has ayudado a redescubrirme, a verme a través de tus ojos, a reconectar con partes de mí misma que había olvidado». No hicieron promesas grandilocuentes ni planes concretos. Simplemente acordaron mantenerse en contacto, visitar al otro cuando fuera posible, y permitir que la relación encontrara su propio camino, cualquiera que éste fuera. Esa noche, mientras empacaba sus maletas,
Elena reflexionó sobre todo lo que había vivido en estos 6 meses. No era solo la relación con Robert, sino todo el crecimiento personal y profesional, la libertad de estar en un lugar donde nadie tenía expectativas previas sobre ella, donde podía simplemente ser. El regreso a México fue emotivo. Sebastián y Valeria la esperaban en el aeropuerto con carteles de bienvenida y abrazos interminables. Habían crecido en estos meses, no solo físicamente, sino en madurez y autonomía. Habían aprendido a manejar la casa por sí mismos, a tomar decisiones, a apoyarse mutuamente. «Te ves diferente, mamá», comentó Valeria mientras conducían a casa. «Más, no sé, radiante». «Me siento diferente», reconoció Elena. «Estos meses me han cambiado de maneras que aún estoy descubriendo». En Casa Nuevo Amanecer, los residentes habían organizado una pequeña fiesta de bienvenida. Lucía, quien a sus 73 años seguía siendo el alma de la comunidad, la abrazó con fuerza. «Mi niña, regresaste transformada», le dijo al oído. «Tienes luz en los ojos otra vez». Elena se reintegró rápidamente a su vida en México, pero con una nueva perspectiva. Implementó muchas de las ideas aprendidas en Barcelona en Casa Nuevo Amanecer, expandiendo los programas, creando nuevas actividades, estableciendo conexiones con organizaciones similares en otros países. La agencia de viajes también se benefició de su experiencia internacional. Desarrolló nuevos paquetes de turismo transformador, no solo para mujeres, sino también para adultos mayores activos, inspirada en lo que había visto en Europa. Su relación con Robert continuó a distancia, a través de videollamadas semanales, mensajes diarios y ocasionales visitas. Él viajó a México 3 meses después del regreso de Elena, pasando 2 semanas conociendo su mundo. Casa Nuevo Amanecer, la agencia de viajes, sus lugares favoritos en la ciudad y, por supuesto, a Sebastián y Valeria. Los chicos recibieron a Robert con curiosidad inicial que pronto se transformó en genuino aprecio. No lo veían como un reemplazo de su padre, sino como una nueva presencia positiva en la vida de su madre, alguien que la hacía sonreír de una manera que no habían visto en años. «Me gusta para ti», le dijo Sebastián a Elena una noche, después de que Robert regresara a su hotel. «Te respeta, te escucha, te hace reír». «A mí también me gusta», confesó Elena, «pero es complicado, con la distancia y nuestras vidas ya establecidas». «Las cosas buenas generalmente son complicadas, mamá», respondió su hijo con una sabiduría que superaba sus años. «Pero eso no significa que no valgan la pena». 6 meses después, fue el turno de Elena de visitar a Robert en Toronto. Conoció a sus hijos, a sus amigos, su estudio fotográfico, los lugares que habían formado su vida. Fue una inmersión en su mundo, similar a la que él había tenido en México. Durante esa visita, mientras cenaban en la terraza del apartamento de Robert con vista al lago Ontario, él le hizo una propuesta inesperada. «Estoy pensando en tomarme un año sabático», dijo casualmente. «Quizás pasar ese tiempo en México, trabajando en un nuevo proyecto fotográfico sobre comunidades intergeneracionales. Conozco una residencia para adultos mayores que sería un escenario perfecto». Elena sonrió, entendiendo la indirecta. «¿Y dónde te quedarías durante ese año?» «Bueno, esperaba que una cierta directora de esa residencia pudiera recomendarme un alojamiento adecuado», respondió Robert con un brillo travieso en los ojos. «Preferiblemente cerca de su propia casa». No era una propuesta de matrimonio ni un compromiso definitivo. Era simplemente el siguiente paso en una relación que había evolucionado naturalmente, respetando los tiempos y necesidades de ambos. Una oportunidad de explorar más profundamente lo que habían comenzado en Barcelona, ahora en el terreno de Elena, con la posibilidad de integrar sus vidas de manera más significativa. «Creo que podría arreglarse», respondió Elena, tomando su mano sobre la mesa. «De hecho, conozco un pequeño apartamento disponible justo en el edificio donde vivo. Tendríamos que consultar con los propietarios, por supuesto». «¿Y quiénes serían esos propietarios?», preguntó Robert, siguiendo el juego. «Mis hijos», sonrió Elena. «Compramos el edificio como inversión después de vender la casa familiar. Ellos tienen la última palabra sobre los inquilinos». «¿Crees que aprobarían a un fotógrafo canadiense de mediana edad con una ligera obsesión por su madre?», bromeó Robert. «Creo que ya lo han aprobado», respondió Elena con suavidad. «De hecho, creo que todos lo hemos hecho». 2 meses después, Robert se mudó al apartamento del piso inferior al de Elena en Ciudad de México. Como habían acordado, era un arreglo temporal, un año para explorar la posibilidad de una vida compartida mientras mantenían sus espacios independientes. El proyecto fotográfico en Casa Nuevo Amanecer fue un éxito inmediato.
Robert capturaba la esencia de la comunidad, la dignidad y vitalidad de los residentes, las interacciones significativas entre generaciones. Lucía, en particular, se convirtió en una de sus modelos favoritas, con su rostro surcado por arrugas que contaban historias de una vida plena y sus ojos que aún brillaban con curiosidad y alegría. Un domingo por la tarde, mientras Elena y Robert disfrutaban de un café en la terraza de ella, con vista al Parque México, Sebastián llegó inesperadamente. «Tengo algo para ustedes», dijo, entregándoles un sobre. «Es de papá». Elena lo miró, confundida. «¿De tu padre? ¿Qué quieres decir?» «Encontré esto entre sus cosas», explicó Sebastián. «Estaba organizando los últimos documentos con el abogado, y apareció este sobre con instrucciones de entregártelo, cuando encuentres a alguien que te haga feliz de nuevo». Sus palabras exactas. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, con la caligrafía inconfundible de Mateo. «Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que has encontrado a alguien que ha traído alegría de nuevo a tu vida. No sé quién será, ni cómo lo conociste, pero sí sé una cosa. Te lo mereces. Durante nuestra última conversación en el hospital, me hiciste prometer que vivirías plenamente después de mi partida. Lo que no te dije entonces es que esa promesa era tanto para ti como para mí. Necesitaba saber que seguirías adelante, que encontrarías felicidad, que no permitirías que mi error y mi enfermedad definieran el resto de tu vida. No escribo esto para entrometerme desde más allá, ni para darte un permiso que no necesitas. Lo escribo porque, a pesar de todo, fuiste el amor de mi vida durante muchos años, la madre de mis hijos, mi compañera en lo bueno y lo malo. Y quiero que sepas que te deseo toda la felicidad del mundo, sin reservas ni condiciones. A quien sea que hayas encontrado, espero que te valore como mereces, que te respete, que te haga reír, que te apoye en tus sueños. Espero que vea en ti todas las cualidades extraordinarias que yo vi y que, tristemente, no supe cuidar como debía. Sigue adelante, Elena. Vive intensamente. Ama sin miedo. Eso es todo lo que siempre quise para ti. Con eterno cariño, Mateo». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena mientras leía. No eran lágrimas de dolor, sino de una emoción compleja. Gratitud, cierre, paz. Robert, respetuoso como siempre, esperó en silencio a que ella procesara el momento. «¿Estás bien?», preguntó finalmente, cuando Elena dobló la carta y la guardó nuevamente en el sobre. «Sí», respondió ella, secándose las lágrimas. «Estoy más que bien. Siento que un círculo se ha cerrado, que una historia ha llegado a su conclusión adecuada para que otra pueda continuar». Sebastián, que había esperado discretamente, se acercó y abrazó a su madre. «Papá realmente quería que fueras feliz», dijo. «En sus últimos días hablábamos mucho sobre eso, sobre cómo había desperdiciado años valiosos, sobre cómo esperaba que tú no hicieras lo mismo». Elena abrazó fuertemente a su hijo, conmovida por la madurez y comprensión que mostraba. «Tu padre cometió errores, como todos nosotros», dijo, «pero al final encontró la manera de redimirse, de cerrar su historia con dignidad y amor». Esa noche, después de que Sebastián se marchara, Elena compartió la carta con Robert, no porque necesitara su aprobación o comprensión, sino porque quería que conociera esta parte final de su historia con Mateo, este cierre que, de alguna manera, bendecía su nuevo comienzo. «Es un regalo extraordinario», comentó Robert después de leerla. «No muchas personas reciben un cierre así, tan claro y generoso». «Lo es», asintió Elena, «y me hace darme cuenta de algo importante, que el perdón, cuando es genuino, libera no solo a quien perdona, sino también a quien es perdonado. Mateo y yo encontramos esa liberación mutuamente, cada uno a su manera y en su tiempo». Robert tomó sus manos entre las suyas. «¿Sabes qué me parece más hermoso de todo esto? Que no es una historia de blanco y negro, de buenos y malos. Es una historia profundamente humana, con todas sus complejidades, errores, redenciones. Como todas las historias que valen la pena», sonrió Elena. Un año después, la exposición fotográfica de Robert sobre Casa Nuevo Amanecer se inauguró en una prestigiosa galería de la Ciudad de México. Titulada Vidas entrelazadas, mostraba no solo a los residentes y sus actividades diarias, sino también las conexiones intergeneracionales que hacían de ese lugar algo único. Los talleres donde adultos mayores enseñaban oficios tradicionales a jóvenes, las sesiones donde compartían historias de vida, los viajes especiales donde residentes actuaban como guías culturales para grupos más jóvenes. La exposición fue un éxito rotundo.
Críticos, público general y, lo más importante para Elena, los propios residentes de Casa Nuevo Amanecer quedaron impresionados por la sensibilidad y profundidad con que Robert había capturado la esencia del proyecto. Durante la inauguración, mientras Elena recorría la galería del brazo de Robert, observando con orgullo las fotografías que mostraban su visión hecha realidad, se encontró frente a una imagen que la dejó sin aliento. Era ella misma junto a Lucía, ambas riendo mientras preparaban pan en la cocina comunitaria. La luz de la tarde entraba por la ventana, creando un halo dorado alrededor de ambas, una joven y otra anciana, unidas por algo más profundo que la sangre o la obligación. «Esta es mi favorita», dijo Robert, deteniéndose junto a ella. «Captura perfectamente lo que has creado. Un espacio donde las generaciones se encuentran en igualdad, donde la sabiduría y la energía fluyen en ambas direcciones». Elena sintió una oleada de emoción. «Es exactamente lo que soñé cuando comencé este proyecto. Un lugar que no fuera para los adultos mayores, sino con ellos, donde no fueran receptores pasivos de cuidados, sino participantes activos en una comunidad vibrante». «Lo has logrado», afirmó Robert, «y has inspirado a otros a seguir tu ejemplo. ¿Sabías que ya hay 3 proyectos similares en desarrollo en otras ciudades de México?» Elena asintió. Había estado asesorando a estos nuevos proyectos, compartiendo su experiencia, ayudando a adaptar el modelo a diferentes contextos. Era una expansión natural de su visión, una forma de multiplicar el impacto más allá de lo que podía hacer directamente. Esa noche, después de la inauguración, mientras Elena y Robert caminaban de regreso a casa bajo la luna llena, él se detuvo repentinamente. «¿Sabes que mi año sabático terminó hace 3 meses?» dijo, mirándola a los ojos. «Lo sé», respondió ella. Habían evitado hablar del tema, permitiendo que el tiempo simplemente fluyera, sin presionar decisiones. «He estado pensando mucho en qué hacer a continuación», continuó Robert. «Toronto sigue siendo mi base. Tengo mi estudio allí, mis contactos profesionales, mi historia». Elena sintió un nudo en el estómago. Era esta la conversación que temía, el inevitable: «Debemos decidir qué hacer con nuestra relación a distancia. Pero también he descubierto que puedo trabajar desde cualquier lugar», siguió él. «Que mi hogar no es tanto un lugar como un sentimiento. Y ese sentimiento, Elena, lo he encontrado aquí, contigo, con la vida que hemos construido juntos este año». Elena contuvo la respiración, esperando. «No te estoy pidiendo que dejes todo lo que has construido aquí», aclaró Robert. «Sé lo importante que es Casa Nuevo Amanecer para ti, lo arraigada que estás en esta comunidad. Lo que te estoy proponiendo es que continuemos como hasta ahora, pero de manera más oficial». «¿Oficial?», repitió Elena, no completamente segura de lo que Robert estaba sugiriendo. Él sonrió, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «No es un anillo», advirtió, abriéndola. «Sé que no somos exactamente el tipo de pareja convencional que necesita esos símbolos». Dentro de la caja había una llave. «Es la llave de un estudio que alquilé», explicó, «a mitad de camino entre tu apartamento y Casa Nuevo Amanecer. Un espacio que puede ser mío cuando necesite trabajar, nuestro cuando queramos estar juntos, y que simboliza mi compromiso de hacer de México mi segunda base, de estar en tu vida de manera permanente, aunque flexible». Elena tomó la llave, conmovida por el gesto y su significado. No era una propuesta tradicional, pero era perfecta para ellos. Respetaba sus independencias, reconocía sus vidas establecidas, pero también afirmaba el deseo de construir algo juntos, a su manera y en sus términos. «Me parece perfecto», dijo, besándolo suavemente. «Un compromiso que no nos encierra, sino que nos da más espacio para crecer, juntos y separados». «Exactamente», sonrió Robert, «porque creo que eso es lo que hemos aprendido ambos en nuestras vidas, que el amor verdadero no posee ni limita, sino que libera y expande». Esa noche, mientras Elena se preparaba para dormir, reflexionó sobre el camino recorrido. Desde aquella terrible noche en que descubrió la traición de Mateo hasta este momento de paz y plenitud junto a Robert, habían pasado casi 5 años. Años de dolor, crecimiento, redescubrimiento, sanación. No lamentaba nada de lo vivido, ni siquiera los momentos más oscuros. Cada experiencia, cada decisión, cada lágrima derramada había contribuido a forjar la mujer que era hoy. Fuerte pero no endurecida, sabia pero no cínica, capaz de